Hola, bienvenidos al repaso de la lección. En esta ocasión estudiaremos la lección número 7 con el título La adoración en la educación. El texto clave o el texto de memoria para el estudio de esta semana se encuentra en 1 Crónicas 16:29. Dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos ante Jehová en la hermosura de la santidad. Meditar es una palabra que debemos entender como un hapax legomenon. Eso significa que es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia y se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 5. Dice a la letra: Y dijo Abraham a sus mozos: Permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos. Después regresaremos con vosotros. Génesis 22:5. Permíteme ahora decirte que al igual que en ese momento descrito en esta cita bíblica, hoy es vital, es indispensable tomar un tiempo para meditar, ya que estamos sin lugar a dudas cerca del desenlace final de la historia de la humanidad. Permíteme presentarte algunas ideas entonces sobre la adoración y la sociedad. Te formulo esta pregunta: ¿de qué manera crees tú que surgen las ideas acerca de Dios en cada sociedad humana? ¿Cómo se forman las ideas acerca de Dios, el gran Dios creador, o el supremo formador, o el supremo sostenedor? No sé, ¿cómo se forman en cada sociedad? Emil Durkheim, que es el padre de la psicología moderna, propone un desarrollo en 3 pasos. Él dice que primero se desarrollan un conjunto de rasgos y de valores que ellos, esa sociedad, creen que aseguran su supervivencia. Es muy interesante. Asignan rasgos y valores. Segundo paso, simbolizan esos rasgos y esos valores con la figura de un animal. Se actualiza entonces como un tótem. Y miren que eso es muy común hoy, porque escuchamos frases como: eres poderoso como un águila, eres astuto como un zorro, eres inteligente como un búho, etc. Es interesante, ¿no? Se unen, se hacen animalitos que simbolizan esos rasgos y valores. Y el tercer paso, dice Emil Durkheim, las personas entonces inician la adoración de ese símbolo que ejemplifica sus propios rasgos y sus propios valores esenciales. Ahora, mira qué interesante. De manera general, Emil Durkheim dice que la religión no es sino una tribu de personas que se adoran a sí mismas. ¿Y sabes? Es exactamente lo que vivimos hoy día. ¿Porque lo conocemos? ¿O porque tenemos relación cercana con ellos? Es normal en la experiencia humana la valoración de cosas y personas con las que de manera cotidiana se interactúa. Algunas de ellas se hacen tan trascendentes que rebasan los límites de lo normal o de lo común o de lo natural y se convierten en necesarias, o debería decir que las conviertes en necesarias, y es entonces cuando se transforman en objetos de reconocimiento extremo o también en objetos o personas a los cuales se rinde culto. Se les adora. La inclinación actual a la adoración fuera de la tradicional devoción a Dios en los templos se percibe claramente en el culto que hoy vemos hacia el dinero, el culto a la fama, el culto al sexo, a los logros académicos o a las relaciones diversas casi de cualquier índole. A casi cualquier cosa menos al Dios creador del cielo y de la tierra. Y es que si se intenta rastrear
el origen, de dónde el génesis de estas cosas, déjame decirte que invariablemente se puede llegar hasta los hogares, el centro, la familia, las experiencias en la educación dentro de las familias, aún dentro de la experiencia de las familias cristianas. Por eso es tan importante entender la adoración dentro de lo que significa en el proceso de la educación. Te invito a ir a Daniel 3. Daniel 3 es una sección de la Biblia que estudiamos en la experiencia de estos jóvenes hebreos. Es emocionante y también es muy desafiante. La experiencia dentro del horno de fuego. Te propongo una pregunta muy importante. ¿De qué manera la educación cristiana adventista del séptimo día provee a los jóvenes una certeza de vida que les da seguridad en su desarrollo futuro? La repito, ¿de qué manera la educación cristiana adventista del séptimo día provee a los jóvenes una certeza de vida que les da seguridad en su desarrollo futuro? Pensemos en lo siguiente. Allí en casa, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una experiencia espiritual y religiosa de pacífica y reconfortante obediencia a Dios. Los cánticos, la lectura de las revelación, la convivencia con la familia, los cultos, la relación con el rey, etc., ¿no? Sin previo aviso, sin embargo, esa realidad cambia radical y violentamente para ahora encontrarse inmersos en un mundo religiosamente pluralista con una gran cantidad de opciones, las que además eran poderosamente llamativas. Mira, es curioso como los días que vives tú y yo hoy, ahora, 2021. Interesante, ¿no? Déjame te llevo un poquito a la historia. ¿Dónde estaban esos jóvenes hebreos? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era esa nación? ¿Cuál era el desarrollo que se tenía? Bueno, Babilonia se encontraba a 53 millas al sur de la actual Bagdad, en Irak. Era la ciudad más grande y más populosa en sus días. Tenía una población cercana a los 200,000 habitantes. Era la capital del grande y famoso imperio babilónico. Fue una ciudad con gran desarrollo científico, pues allí es donde sus astrónomos descubrieron la dinámica de los eclipses, los equinoccios, los solsticios, todo esto alrededor del año 747 a.C. Ellos fueron brillantes matemáticos, ya que fueron los primeros en usar ampliamente los grados, ángulos, las fracciones, así como el uso generalizado de las ecuaciones para la vida cotidiana. Ellos fueron los primeros en encontrar que el 60 era más versátil que el 10, ya que fácilmente es divisible entre 2, 5 y aún entre 3 para el logro de cálculos correctos en el plano de lo astronómico. Es por ello que empezaron a usar el 60 como la medida para definir el conteo del tiempo. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 días en el año y los 360 grados en un círculo. Este sistema numérico permitió encontrar orden a través de la creación de los 12 símbolos del zodiaco, lo que se convirtió en el primer paso para lograr poner un orden en el aparentemente incomprensible ordenamiento celeste. Así que mira qué interesante, estos jóvenes hebreos estaban viviendo en un país con el desarrollo más importante de sus días. Estaban en el centro científico del mundo con posibilidades de desarrollo ilimitadas. Interesante, ¿verdad? Ahora, aquí te repito la pregunta. ¿De qué manera la educación cristiana adventista del séptimo día provee a los jóvenes una certeza de vida
que les da seguridad en su desarrollo futuro? Esta semana estudiamos 1 de Crónicas 16, 1 al 36. Y ahí recordamos un poco la frase, la hermosura de su santidad. Santidad, apartamiento, entrega. Déjame, te propongo una idea especial para poder entender un poco más, de forma más completa o de forma más correcta, la santidad, la reverencia. ¿Qué te parece lo siguiente? Es el espíritu de ¿qué es la reverencia? Devoción íntima y piedad externa. Es el fervor de consagración y la gozosa gratitud. Calma, adoración, meditación, entrega, devoción íntima, pero también una piedad externa visible. ¿Sabes que el antiguo Israel, dentro del plan de Dios, debía destacarse por ser una nación santa? Vamos, que fuera evidentemente apartada de todas las malas costumbres y de todos los malos hábitos de los habitantes de las naciones que les rodeaban. Ellos debían llegar a ser santos, esto es, apartados para Dios solamente. Santos de corazón, en su mente, ya que esto verdaderamente confería un significado trascendente y también belleza a su adoración a Dios, al Dios verdadero, al Dios creador. Fíjate bien, los principios que fundamentaban la educación que Dios le daba a Israel los hacía firmes y fieles en lo correcto, en lo bueno, en lo verdadero, en lo trascendente. Los hacía firmes en lo eterno. En este caso, y allí donde estaban en Babilonia, estos jóvenes hebreos estaban con su vida negando las religiones del mundo antiguo y la autoridad del rey al elevar la autoridad indiscutible del único Dios creador del cielo y de la tierra. ¡Qué emocionante! Negando las religiones del mundo, solo Dios es soberano, solo Dios es grande. Mira, Richard Lovelace lo presenta poéticamente en su libro To Althea from Prison, y él escribe lo siguiente: las paredes de piedra no hacen una prisión, ni las barras de hierro una jaula. Una mente inocente y tranquila las considera como una ermita. Tengo libertad en mi amor y soy libre en mi alma. Solo los ángeles que se elevan a las alturas disfrutan de semejante libertad. Hermoso, ¿no es cierto? La adoración de estos jóvenes hebreos, la meditación de estos jóvenes hebreos, el centro de lo que era importante trascendentalmente en su vida, no estaba fundamentado en demandas externas, pero sí en un compromiso interno, inteligente y honesto. De verdad, un compromiso con el Dios creador. ¿Cómo fueron conocidos estos deportados, estos jóvenes en Babilonia? ¿Sabes que ellos eran conocidos como patriotas cristianos? ¡Qué interesante! En la Biblia encontramos la idea de que tú y yo aquí somos peregrinos. Nosotros, tú y yo, buscamos una patria mejor. Aquí estamos en tránsito. Sí, fueron ellos conocidos como patriotas cristianos. Personas, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero y que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. ¡Qué desafiante idea! Honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. ¿Recuerdas aquella definición de lealtad? Permanecer del lado de una causa noble, sea esta popular o no, y aún a riesgo de pérdidas personales. Bueno,
Ellos eran leales a Dios, meditaban en su Dios, adoraban al Dios creador. Y por eso, en esa sociedad tan grande, tan cosmopolita, tan brillante, también brillaron. El rey de Babilonia era muy inteligente. También vio en ellos capacidades. ¿Cómo esperaba ese rey babilonio el servicio fiel y responsable de estos jóvenes hebreos? ¿Tendría alguna estrategia? Y mira, esto me hace pensar mucho y te invito a que tú lo pienses también. Este rey no obligó a los jóvenes, no dijo que los decapitaría o los encarcelaría, no los obligó a renunciar a su fe para hacerse idólatras. Pero, mira qué interesante, esperaba obtener esa lealtad a sus dioses de manera gradual. Les dio nombres, ¿te acuerdas que les cambiaron los nombres? Les dio nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. Así esperaba inducirlos, animarlos, motivarlos, encandilarlos, permítame usar ese término, para renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico y eventualmente adoptarlo. Es el mismo peligro en que tú y yo estamos hoy. El mismo. Se convierte el humanismo, el modernismo, las corrientes actuales se convierten en algo tan poderoso, tan común, tan actual. Y el enemigo de las almas busca que estemos tan familiarizados. Adoración, adoración. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Será que estos chicos, estos estudiantes, estos jóvenes tenían algún ministerio, alguna obra, alguna meta que cumplir, que completar, aún en medio del dolor y el sufrimiento al que estaban expuestos? Fíjate que estos hombres estaban llamados a ejecutar el propósito de Dios, permitiendo que las naciones paganas conocieran, entendieran al gran Dios creador, que ellos recibieran las bendiciones que naturalmente vendrían del conocer a Jehová. Ellos debían convertirse en sus representantes. Tú y yo somos representantes del cielo, no lo olvides. No debían en caso alguno transigir con los idólatras, sino considerar como un alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Y sabes, así lo hicieron. Honraron a Dios, adoraron a Dios, meditaron en la prosperidad y en la adversidad. Y Dios los honró a ellos. ¡Wow! Dios cumple, ¿sabes? Dios ha empeñado su palabra y jamás falla. No falló, no ha fallado hoy, no fallará jamás. ¿Podría rastrearse quizá algún tipo específico de preparación para la vida en la experiencia de estos jóvenes? ¿Será que podemos encontrar algo que los haya, no sé, preparado, que los capacitó previamente para brillar como brillaron? Y aquí viene lo que dije al principio. Mira, los padres de Daniel y los padres de sus compañeros les habían inculcado, les enseñaron hábitos de estricto dominio propio. Ese es el gran problema en nuestros días. Falta en nuestra sociedad el dominio propio. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables del desarrollo correcto de sus facultades físicas, mentales, espirituales, sociales, y que no debían atrofiarlas ni tampoco debilitarlas. Esta educación recibida en casa fue para Daniel y sus compañeros un medio, la herramienta, el instrumento de preservación que los cuidó de las influencias desmoralizadoras en la corte en Babilonia, en la sociedad, en esa sociedad cosmopolita en la que estaban inmersos.
Intensas, sin duda, eran las tentaciones que los rodeaban, igual que ahora a ti y a mí en aquella corte corrompida y lujosa. Pero no se contaminaron, no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y la obra de Dios. Y así llegaron a Babilonia. Y dice la Escritura que por 3 años estudiaron ellos la letra y las lenguas de los caldeos. Fueron a la universidad, obtuvieron sus grados, obtuvieron excelentes notas, brillaron en la sociedad caldea como héroes de Dios. El mismo llamado que tú y yo tenemos hoy, brillar en la sociedad actual, contemporánea, como héroes y heroínas de Dios. Durante este tiempo se mantuvieron fieles a Dios y confiaron constantemente en su poder. Y mira, aquí están algunos de los secretos, me parece a mí. Tenían hábitos de renunciamiento, sí, pero a esos hábitos unían un propósito ferviente, diligencia y constancia. Constantes. Un día a la vez, un paso primero y otro enseguida. ¿Sí? No estaban en su hogar. No tenían ya la influencia de su familia. Tampoco estaban donde era común las relaciones sagradas. Pero procuraron, lucharon, se esforzaron, tomaron la determinación de conducirse en forma de manera que honrasen a su pueblo y glorificaran a Dios, porque ellos eran sus siervos. ¿Y tú y yo somos siervos de Dios? Mira, la Babilonia de hoy, o sea, la confusión en la que vivimos, necesita desesperadamente jóvenes como Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Pero no estudiantes comunes y corrientes, como todos. No. Pero sí, hombres y mujeres extraordinarios que permanezcan de pie, incólumes, frente a las llanuras del humanismo, la excentricidad, la mundanalidad, el relativismo moral, la ética situacional, entre otros, que domina, que impera en los días actuales. Es importante tener hoy jóvenes que vivan con valor moral, insertos en un mundo inmoral. Walker Percy escribió en sus libros La Segunda Venida y dijo: es posible tener las mejores calificaciones estudiantiles, sí, pero aún con ello también es posible reprobar en la vida real. Y es que se necesita mucho más que la inteligencia académica o las convicciones de los padres o los arribos intelectuales o teológicos para vivir exitosamente como un representante del cielo aquí en Babilonia, temporalmente. Se necesita mucho más que el adventismo tradicional para levantar la bandera de la fe en Cristo y ser su representante real en la actualidad. En realidad, déjame decirte que el cristianismo hoy es un llamado al heroísmo, porque es un movimiento contracultural que no tolera, mira qué importante es esto, es un movimiento contra la cultura, que no tolera por ningún motivo ni razón a deidades, tótems, ¿te acuerdas? Deidades hechas a la medida ni de la sociedad actual, ni tampoco a aquellas que se hacen dentro de las congregaciones cristianas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Personas o cosas que le quitan a Dios la primacía en la vida de la experiencia del cristiano. Déjame decirte que si tu Dios no hace demandas, si tu Dios no pide favores, si tu Dios no cierra puertas a tus deseos mundanos, entonces este Dios tuyo es una deidad
diseñada por ti mismo. Probablemente es un tótem, es un dios pagano diseñado por la sociedad actual. Y déjame decirte algo más impactante. Le puedes llamar Jesús, pero el hecho de llamarle Jesús no hace realmente la diferencia entre la estatua de oro en la llanura de Dura o una pata de conejo o un hechizo cualquiera que tenga la finalidad de aprobar lo que exigen los deseos terrenales. Qué importante es que medites en esto. En el Salmo 78, versículos 6 hasta el 17, leemos una sección que provee una información, déjame te propongo así la idea, una información apropiada, necesaria, indispensable para el inicio de esa experiencia triunfadora de aprendizaje. Dice a la letra del texto en el Salmo 78, versículos 6 al 17. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que olvidaron sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con la nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y aquí está la clave, te la comparto. ¿Es indispensable conocer? Sí, conocer, analizar, entender, vivir y entonces transmitir el conocimiento al querido. Permíteme repetirlo nuevamente. Conocer, analizar, entender, aplicarlo a tu vida, vivirlo y entonces decirle a todo el mundo en derredor tuyo cuán grandes cosas hace Dios, no en tu iglesia, en tu familia, en tu vida, en la escuela, en el templo, en la comunidad donde estás, en tus clubes, donde vas a hacer ejercicio, con tus amigos y amigas, en donde quiera que estás. Conocer, analizar, entender, vivir y transmitir el conocimiento de Dios. Así es, no hay medias tintas, no hay caminos intermedios. Y la pregunta aquí es, ¿quién es tu autoridad? ¿O tu jefe? ¿Quién es tu líder? ¿Dios o el ser humano? William Temple lo escribió de manera poética preciosísima y quiero ir terminando con esto si me permites. Él escribió diciendo: la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios, física, mental, espiritual y social. Es el despertar de la conciencia por su santidad. Es el alimento de la mente con su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Es la apertura del corazón a su amor. Es la entrega de la voluntad a su propósito, solo al de Él. Todo esto junto en adoración. Así es.
Solo es así la única forma como el ser humano se convierte en verdaderamente grande e importante. Esa es la esencia de la adoración. Y estamos hablando de educación y dije hace unos días, probablemente lo recuerdes, que aquello que analizas, aquello que conoces, si no modifica tu conducta, entonces no aprendiste. Bueno, así es como el ser humano se convierte en verdaderamente grande e importante. Cuando permite que plenamente la voluntad del cielo se exprese en su experiencia personal de vida, plenamente. Lo que hablas, lo que piensas, lo que vives, lo que experimentas, es la voluntad del cielo. Cuando permites el control del Espíritu Santo para convertirte a ti en un sencillo, sí, quizás sencillo, pero poderoso instrumento de su paz para beneficiar a la humanidad. Eso pasó con los jóvenes hebreos en Babilonia. Porque adoraron a Dios, porque lo conocieron, lo analizaron, lo entendieron, lo vivieron, y entonces fueron un testimonio en Babilonia, por eso fueron grandes. Te invito a ser grande en el nombre del Señor, no en tu nombre. Decide honrar al Señor en tu vida, no a los hombres. Ámalo, y Él te protegerá. Y sin duda te va a proyectar a alturas insospechadas. Dios te bendice.